en este momento generándose en materia de información, de opiniones, de declaraciones que se están escuchando en estos últimos días. El expresidente Carlos Mesa, que indudablemente también en el curso de los últimos días incluso ha emitido un video por redes sociales. En fin, vamos a hablar de esos temas, así que le damos la bienvenida al subprocurador de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa, Javier Moncada, que ya lo tenemos en el programa. ¿Cómo está, subprocurador? Bienvenido. Muy buenos días, Iván. Un gusto estar acá para informar a la población y, en primer lugar, sumarme a la felicitación por el aniversario de La Paz, y como paseño también, después estaremos yendo a pasear por el teleférico y ver todas las obras nuevas que nuestras autoridades están entregando. Subprocurador, mucho se ha hablado en estos últimos días, más que todo por las determinaciones judiciales y todo aquello que compete al caso Quiborax. ¿Cómo andamos? Bueno, es un caso que, como ustedes han visto, un caso que en inicio es eminentemente jurídico, termina politizándose y mediatizándose porque el expresidente Carlos Mesa sencillamente ha decidido hacer política con este caso, en lugar de hacer una explicación jurídica. La gente se pregunta, subprocurador, ¿qué tiene que ver un caso jurídico como es el Quiborax con el 21F, por ejemplo? Mire, Ivonne, hay cosas tan paradójicas en este tema. Todos tienen pues el derecho en este país de hacer política, de hacer declaraciones mediáticas, de dar cualquier tipo de interpretación, pero eso está bien pues para un ciudadano que en este momento no está enfrentando un posible juicio de responsabilidades. Sería bueno que la población conozca que el expresidente, cuando se ha sentado frente al fiscal general del Estado, el fiscal general le ha pasado un cuestionario con 20 preguntas que tienen que ser obviamente preguntas jurídicas. No creo que le hubieran preguntado su pálpito para la final del Mundial de Fútbol, le tienen que haber preguntado preguntas jurídicas que hacen a su defensa. O sea, esa es la oportunidad que tiene el expresidente Mesa para explicarle a un fiscal general del Estado cuál es su posición jurídica sobre este tema. ¿Y qué es lo que hace el expresidente? Simplemente prefiere no responder esas preguntas y panfleto por aquí, panfleto por allá, o llámele memorial por aquí, memorial por allá, empieza a distorsionar el tema, mediatizarlo, politizarlo y encima todavía pretende atribuirle esa acción al gobierno, a sus autoridades, cuando el gobierno lo único que está haciendo es una acción eminentemente jurídica, y además es una acción jurídica que no tiene base en hechos que se han originado en este gobierno, tiene base en hechos que se han generado en el gobierno del expresidente Mesa. Por lo tanto, le corresponde dar explicaciones a la población y le corresponde dar explicaciones sobre todo a las autoridades que a su turno están requiriendo que de una vez dé las explicaciones que corresponden. Para nuestra población que nos está escuchando, que nos está viendo, subprocurador, a ver, el expresidente Carlos Mesa emitió un decreto, pero usted señala que, de acuerdo a declaraciones y el propio fiscal general dijo que don Carlos Mesa no respondió a las preguntas que se le formularon ante la Fiscalía. Y la primera pregunta, subprocurador, es ¿cuánta importancia tenía en el objeto de una controversia internacional el haber realizado estas auditorías? Para entender un poco el origen del problema, por qué después Bolivia termina en un arbitraje internacional de la CIADI. ¿Cuán importante eran estas 6 auditorías? ¿Qué tenían que establecer las auditorías? Porque se habla mucho de las auditorías, que son 6 auditorías y que tenía que realizarlas el gobierno del expresidente Carlos Mesa, por un mandato de la ley. Una ley le dice que tienen que realizar 6 auditorías. ¿Cuál era el objeto de las auditorías? Y después podemos concluir por qué no realizó esas auditorías, don Carlos Mesa. Bien, Iván, su pregunta es absolutamente pertinente y nos va a servir para hacer algunas precisiones importantes. Voy a incluso tratar de que la explicación no sea eminentemente jurídica para que la población pueda entender. Si hay alguna posibilidad, voy a explicarlo en términos más sencillos. Quisiera que la población sepa primero que el expresidente Mesa, durante su gestión de gobierno,
promulgó la ley 2564 de 9 de diciembre del año 2003. ¿Esto qué significa? Para la población, ¿qué es promulgar una ley? El entonces Congreso Nacional, hoy Asamblea Legislativa, sanciona esta ley y la remite al órgano ejecutivo, a la cabeza de Carlos Mesa, para que él, si no está de acuerdo, pueda vetar esta ley y si está de acuerdo, la promulgue. Él promulga esta ley. Entonces, con lo cual se entiende que está de acuerdo. Absolutamente, por eso la promulga y a partir de su promulgación y el paso posterior a la publicación, esta es una ley vigente en Bolivia, promulgada por él mismo. Esta ley, en el artículo 3, dice lo siguiente: facúltase al Poder Ejecutivo, que es él, luego de la evaluación de auditorías técnicas, jurídico, legal, económica, financiera, regalitaria, tributaria, de legislación sociolaboral y preservación ecológica y medioambiental, a declarar la nulidad de las concesiones. Entonces aquí tenemos algunas figuras. Primero, que esta ley le ordena al expresidente Mesa realizar 6 auditorías con carácter previo y le dice que esas auditorías servirán de base para que luego, de ser pertinente, se declare, subrayamos, la nulidad de las concesiones. ¿Y por qué la nulidad? Porque la nulidad era la figura que estaba prevista en el Código Minero vigente en aquella época, y además, ¿por qué la nulidad? Porque se lo está diciendo una ley, o sea, él mismo promulga la ley y sabe que la figura jurídica que corresponde es la nulidad de las concesiones luego de realizar las auditorías. Y ahí no se queda el tema. Esta misma ley le establece al presidente Carlos Mesa un plazo de 60 días computables a partir de esta promulgación de esta ley, plazo perentorio para que se realicen dichas auditorías. Iba a tomar una decisión de envergadura, entonces no pueden tomar una decisión sin información. Pese a tener esta ley, pese a haberla promulgado, el expresidente lo que hace después es, y esto demuestra el absoluto conocimiento y entendimiento que él tenía sobre el tema, lo que hace el expresidente Mesa inmediatamente es: él promulga durante su gobierno el Decreto Supremo 27.326. Esto lo hace un día 27 de enero de 2004. Y esta ley dice en su artículo 1 el objeto: el presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la ejecución de la Ley 2564 en lo que concierne a la realización de las auditorías señaladas en el artículo 3. El mismo Carlos Mesa, dicta este decreto supremo y pueden ver ustedes, desarrolla una por una las auditorías que debían desarrollarse y además instruye específicamente, señala quién debería haber realizado cada una de esas auditorías. Por ejemplo, una de esas auditorías podía haberle dicho a este país, podía haber dicho en ese momento cuál era la situación legal de la empresa Quiborax. Pero esto no queda acá. Posteriormente, o sea, quizás habría que hacerle saber a la población un dato que es importante. Este decreto supremo al que acabo de hacer referencia se emite a escasos 13 días de que se cumpla el plazo de la ley. 13 días, Ivonne. Antes de que se cumplan los 60 días. Los 60 días, o sea, a 13 días de que se cumpla el plazo dado por él mismo en la promulgación de su ley, emite este decreto supremo, reglamenta la realización de las auditorías. A 13 días, quienes entendemos de control gubernamental, quienes tenemos una mínima noción de lo que es una auditoría, no se va a hacer una auditoría en 13 días y menos 6 auditorías, y después tenía que haber un periodo de evaluación con carácter previo a declarar la nulidad. Pero bueno, vamos a imaginar que de forma mágica y sorpresiva se hubieran hecho las auditorías en esos 13 días. Ese hubiera sido un escenario distinto. Hubiera tenido la base de las auditorías. ¿Eso quiere decir que no se hicieron las auditorías? El hecho concreto es que, pese a haber emitido un decreto supremo con un plazo de 13 días, no se hicieron las auditorías. Y eso el expresidente Mesa ya lo ha confirmado a los medios, además esgrimiendo unos argumentos que son realmente increíbles. Decir que el viceministro fue a un galpón, que el galpón estaba con un candado y que no le quisieron dar los papeles, cuando bien sabemos que ese no es el procedimiento para hacer una auditoría, ni le compete a un viceministro estar yendo a pedir documentos para una auditoría. Pero bueno, esa será una explicación que habrá tenido alguna motivación en él. Pero no se hicieron las auditorías y de la forma más ilegal
posible, pudiendo hacer las cosas en un sentido legal, el expresidente prefiere ir por un camino ilegal y emite el decreto supremo 27589. Este decreto es el origen de la controversia con Quiborax y este es el origen que más adelante va a servir de base para el laudo. Este decreto, que lo emite Carlos Mesa el 23 de junio del 2004, señala en su artículo único lo siguiente. Dice acá: se dispone la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones, etcétera, etcétera. Aplicó el expresidente Mesa una figura llamada revocatoria de concesiones que no formaba parte del ordenamiento jurídico del Estado. El Código de Minería establecía 3 figuras: la renuncia, la caducidad y la nulidad. Y saca como un conejo del sombrero una figura que no era parte de la legislación minera y menos para regular este tipo de decisiones, y él, vulnerando el procedimiento que le exigía hacer este trámite a una superintendencia de minas, de seguir el procedimiento de nulidad, que para eso eran las auditorías, no obstante él dispone por decreto la revocatoria de las concesiones. Ahí don Carlos Mesa dice, su procurador, que con ese decreto nacionalizó el Salar de Uyuni, las concesiones. Iván, mire, y eso que usted dice, que sirva para decirle a la población, nadie está en desacuerdo con la decisión del expresidente Mesa. Nadie le ha discutido su decisión, además por algo elemental, porque en ese momento él era la primera autoridad de este país, él era el primer mandatario, de la misma manera que hoy nuestro presidente Evo Morales es el presidente de los bolivianos. En aquel momento él era la primera autoridad, por lo tanto nadie le discute eso. Eso no se discute ni en el ámbito interno ni en el ámbito internacional. El tribunal ha declarado que no discute la decisión soberana del Estado boliviano de tomar una decisión como esa. Por algo es una decisión soberana la que tiene que ver con nuestros recursos y con nuestras empresas, etcétera. El problema... Perdón, solo una consultita y tengo una duda. Este decreto supremo 27589, y hablando en general del decreto supremo y a nivel de jurídico, jerárquico, digamos así, ¿un decreto supremo puede anteponerse a una ley? No, pues Ivonne, y eso porque es justamente... la ley es la que pide las auditorías. Mire, entonces, ¿un decreto supremo puede? Pero por supuesto que no, porque nuestro Estado tiene una jerarquía normativa, nos regimos por un bloque de constitucionalidad y tenemos la Constitución, los tratados internacionales, tenemos las leyes, los decretos supremos. Entonces, no es posible que un decreto supremo sea contrario a una ley, como no es posible que una ley sea contraria a la Constitución. Entonces, por supuesto que no. Y yo le voy a decir algo para que la población entienda. ¿Cuál es el primer acto formal que realiza un presidente cuando asume la presidencia? Va a la Asamblea Legislativa y presta un juramento ante la Asamblea Legislativa y él se compromete a cumplir la Constitución y las leyes. Entonces aquí él tenía que cumplir una ley que no era una ley del gobierno de Toro, del gobierno de Bush o del gobierno de Evo Morales, era una ley promulgada por él mismo. Entonces él tenía la obligación de cumplir su propia ley, ¿verdad? Entonces lo que él hace con este decreto es incorporar una figura que no forma parte del ordenamiento jurídico. Le voy a dar un ejemplo para un medio de telecomunicaciones. Supongamos que un medio de comunicación recibe una notificación de la autoridad de telecomunicaciones y le revoca la licencia para operar y decide esa revocatoria en base a una figura que no forma parte de la legislación de telecomunicaciones. ¿Qué cree usted que haría un medio de comunicación al que se le revoca su licencia para operar con una figura inexistente en el ordenamiento jurídico? ¿Eso acaso no es una revocatoria ilegal de una licencia para operar? Entonces el medio de comunicación no va a guardar sus equipos, sus micrófonos y dedicarse a otra actividad. Lo primero que va a hacer es reclamar ante esa decisión y decir que esa decisión no se ampara en el ordenamiento jurídico. Y entonces eso viola no solamente las inversiones realizadas hasta ese momento, eso viola, una cosa es el costo de los activos, el precio de los activos, y otra cosa son los valores de los activos y la proyección de inversión y de ganancia que tenía una empresa en una perspectiva basada en una autorización legal para estar en el Estado boliviano. En este caso, lo que hizo el
el ordenamiento jurídico internacional, porque para ese entonces Bolivia había firmado un acuerdo internacional que es a través del CIADI. El CIADI apela a este decreto como base fundamental de la controversia hacia Bolivia. Claro, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Sucede que para nadie, para ningún boliviano es desconocido que desde el año 1985, a partir de la implementación de la nueva política económica con el decreto 21060 y hasta el año 2005, Bolivia ha vivido un proceso neoliberal. Nuestros gobiernos han tenido una política neoliberal que se traduce en una idea entreguista de nuestras empresas y de nuestros recursos a manos privadas, fundamentalmente extranjeras, como en este caso. Lo que sucede acá es que ese marco, esas decisiones van acompañadas de una protección de inversiones, y el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y posterior socio político de Carlos Mesa, como parte de su política, también como primer mandatario, suscribió un tratado bilateral de protección de inversiones entre Bolivia y Chile, que abre la posibilidad de que ante una controversia entre un inversionista y el Estado boliviano, eso no se sustancie, no se discuta en territorio boliviano y se va ante un tribunal arbitral que forma parte del CIADI, dependiente a su vez del Banco Mundial, o sea, parte de una política perfectamente estructurada de protección de inversiones. Eso forma parte de un tratado y Bolivia no puede desconocer un tratado, no podemos incumplir. Imagínense hoy que Bolivia esté discutiendo un laudo internacional y en poco tiempo tengamos la autoridad moral para reclamarle a Chile un cumplimiento eventual de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por ejemplo. Entonces, está Bolivia amarrada a este procedimiento en virtud de un tratado, y ese tratado regula la protección de inversiones. Ese tribunal ha actuado de manera muy leonina, muy draconiana contra Bolivia. Defiende a los intereses transnacionales. No están creados para defender a los estados. Y es más, Iván, ni siquiera Bolivia va a un tribunal como ese a ganar o a perder. Bolivia no va a ganar o a perder, simplemente va a discutir el monto de la indemnización que debe pagar. A ver, otro ejemplo para la población. Ha estado hoy día el gerente de mi teleférico y está de moda el teleférico. Supongamos que, Ivonne, usted vive al lado de una estación del teleférico o de un proyecto para ampliación del teleférico, vivió con toda su familia, vivieron sus papás, hoy vive usted con sus hijos y pretende que vivan sus nietos. Y resulta que el teleférico necesita esos predios para hacer una ampliación de una estación. Hay un choque entre el interés público y el interés privado. Siempre va a prevalecer el interés público. Eso es elemental, y van a expropiar su casa, aunque usted no esté de acuerdo, aunque usted grite a los cuatro vientos, van a expropiar su casa y el teleférico va a construir ahí la nueva estación. Pero eso no le da derecho a la empresa Mi Teleférico de dejarla a usted viviendo en la calle con sus hijos tapados con una bolsa nylon. No le da derecho. O sea, lo mínimo que tiene que hacerse es seguir el procedimiento establecido en las leyes, eso se llama debido proceso y principio de legalidad, y pagarle una justa indemnización. Entonces usted discutirá ese tema ante un juez y el juez le dará la razón. En el caso de los tribunales que protegen las inversiones, Bolivia no tiene opción de ganar o de perder, y en todo caso lo que pudo haber hecho es evitar estar sometido a ese tribunal arbitral de dos maneras. Uno, jamás habiendo suscrito estos tratados internacionales, y dos, si el expresidente Mesa oportunamente, antes de iniciarse el arbitraje, hacía todo lo que tenía que hacer para evitar. Tuvo 6 meses su procurador, si no me equivoco, y usted me corrige en ello. Cuando fue notificado Bolivia, tenía todavía 6 meses de plazo para solucionar, y fue Quiborac, si no me equivoco, la que apeló al gobierno boliviano para solucionar en esos 6 meses antes de iniciar este Pero así es, por eso le digo que no hay discusión sobre la decisión misma de hacer de tomar una medida de recuperar los recursos naturales. Se activa, antes de que empiece formalmente la demanda arbitral, existe un periodo normado de 6 meses, que en la jerga del arbitraje se llama el periodo de enfriamiento, que sirve para que las partes se sienten de manera amistosa para encontrar una solución que sea conveniente a ambas partes, sobre la base de la decisión que había sido tomada. Le mandan 4 cartas al expresidente Mesa y reiteradamente le piden que se sienten para poder encontrar una solución. ¿Y saben lo que hace el expresidente Mesa? El expresidente no hace nada.
No hace de 6 nada. meses. Claro, entonces el expresidente Mesa es doblemente responsable. Es responsable por acción, por haber emitido un decreto supremo contrario a las leyes que eran vigentes en Bolivia, y además es responsable por omisión, porque no cumple las leyes que él mismo promulga. Entonces es una figura delicada, y ese es el hecho generador, eso es lo que tiene que entenderse. Cuando hay un proceso judicial que dura un determinado tiempo, sea en sede nacional, en sede internacional, al final el juez, o en este caso el tribunal arbitral, se va a pronunciar sobre el hecho generador. Y a mí me gustaría que la población conozca, estoy acá, ustedes pueden ver, este es un ejemplar original del laudo. Este es el laudo que se emite el año 2015. El laudo es de septiembre del año 2015, y para ser muy puntual, me permito leer un párrafo que es el párrafo 245, que dice lo siguiente. Si la Cámara pudiera seguirme en esta parte, porque esto es importante, dice: el tribunal se adhiere al derecho soberano de Bolivia de determinar lo que constituye una causa de utilidad pública e interés nacional. Acepta que Bolivia puede haber tenido un interés legítimo en proteger la reserva fiscal del Gran Salar de Uyuni. Dicho esto, el tribunal ya ha determinado que la revocación no se llevó a cabo de conformidad con la ley boliviana, sea como cuestión de sustancia o sea como cuestión de procedimiento. Por ende, aun si la expropiación hubiese sido por causa de utilidad pública o interés nacional, no se llevó a cabo de conformidad con la ley, tal como lo requiere el Tratado Bilateral de Inversiones. El tribunal no puede sino concluir que la expropiación fue ilícita en este aspecto. Entonces, es un tema jurídico, esa es la razón que sustenta el fallo de este tribunal arbitral, y el expresidente debería circunscribirse a hacer una defensa jurídica de lo que hizo y de lo que no hizo. Su procurador, don Carlos Mesa, argumenta que el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, posteriormente a la gestión de Carlos Mesa, emitió un decreto que ratificaría que lo que hizo Carlos Mesa estaba bien. La Fiscalía le mandó 11 preguntas al expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, y sobre el particular, yo veía en publicaciones de la prensa, estoy con una publicación del periódico La Razón, donde en las respuestas que da precisamente a la Fiscalía, el expresidente Belcé dice: la disposición emitida por mi gobierno, refiriéndose a su decreto, es explícita, dice, en señalar que la norma abrogada, refiriéndose al decreto de don Carlos Mesa, adolece de deficiencias jurídicas insubsanables, en virtud a que el Código de Minería, norma aplicable al caso, no prevé la revocatoria de concesiones mineras. Eso es lo que dice don Eduardo Rodríguez Belcé, que leyendo al texto diría todo lo contrario a lo que manifiesta don Carlos Mesa. ¿Es así jurídicamente, su procurador? Claro que sí, Iván. Y le voy a leer la parte considerativa de este decreto, que lo tengo acá, y les voy a dar un ejemplo para que la población entienda la extraña interpretación que está haciendo la defensa de Carlos Mesa. Simplemente, en la parte considerativa del decreto supremo que emite el expresidente Rodríguez Belcé, que abroga ese decreto ilegal, señala que la mencionada norma adolece de deficiencias jurídicas insubsanables en virtud de que el Código de Minería no contenía en sus disposiciones. Es decir, todo lo que usted ha señalado lo dice en su decreto, no solamente lo dice en una nota o en una respuesta a la Fiscalía, lo dice el decreto. Entonces, quiere decir que lo que hace el expresidente Rodríguez Belcé es reponer el principio de legalidad, y lo único que hace es expulsar del ordenamiento un decreto que ha sido ilegal. Eso quiere decir abrogar en este caso. En este caso la abrogación se ha debido a esta razón que él esgrime, que esta norma era contraria al ordenamiento jurídico. Para que lo entienda la población en términos sencillos, vamos a suponer que en uso de sus prerrogativas presidenciales, nuestro presidente Evo Morales, porque está preocupado de una gran cantidad de violación de niños, de este maltrato que hay a los niños y que recibimos tristes noticias todos los días, el presidente promulga un decreto supremo y dispone establecer la pena de muerte en Bolivia contra los violadores de niños.
Vamos a suponer, solo estoy usando un ejemplo para que la población entienda, que ese decreto está vigente cierto tiempo en nuestro país y que en el marco de ese decreto se producen 6 ejecuciones de personas, de violadores de niños. Se produce la ejecución de 6 personas y para este ejemplo, después de un tiempo se va el presidente Evo Morales, asume la presidencia el siguiente presidente y advertido de un decreto que es ilegal porque Bolivia no reconoce la pena de muerte, nuestras leyes no la reconocen, nuestra constitución, los tratados a los que se adhiere Bolivia no reconocen esa figura. Entonces el siguiente presidente, como ha hecho el doctor Eduardo Rodríguez, repone la legalidad y abroga ese decreto supremo. ¿Ustedes creen que el solo hecho de abrogar el decreto supremo ilegal soluciona el tema o convalida o ratifica las 6 ejecuciones que se realizaron violando la legislación boliviana? Por supuesto que no. Entonces habrá esas mismas personas, quizás aquí habría que aclararle a la población que hasta un violador tiene el derecho a un debido proceso. Por eso vivimos en un Estado constitucional de derecho. Entonces, seguramente se iniciará un proceso contra Bolivia, contra el Estado boliviano, y algún tribunal internacional condenará al Estado boliviano por esas 6 ejecuciones ilegales y terminaremos obligados a hacer una reparación por esa ilegal medida. Entonces, ese proceso se va a pronunciar sobre la defensa, buena, mala, sobre los hechos subsecuentes, por supuesto que no. Tiene que pronunciarse sobre el hecho generador y de la misma manera que en el caso de Carlos Mesa, el hecho generador es el ilegal decreto supremo que va contra el ordenamiento jurídico. Por tanto, el pretender hacer una lectura forzada que solo tiene finalidades mediáticas y de confundir a la población es pues absolutamente equivocada, y ya lo ha dicho el expresidente Rodríguez Belcé, y el propio fiscal general del Estado ha aclarado que las declaraciones del expresidente son lapidarias en la lógica de la defensa de Carlos Mesa. Yo quisiera decirle que no hay un problema con Carlos Mesa como tal. No tenemos un problema, al menos la Procuraduría no lo tiene. La Procuraduría es una entidad de defensa legal del Estado. Nosotros somos los abogados del Estado. Y lo único que le compete a una Procuraduría es cuando advierte la existencia de probables delitos, tiene que trasladar eso a la Fiscalía General, al Ministerio Público. Y eso es lo que ha hecho el Procurador General del Estado cuando presenta la proposición acusatoria. Por lo tanto, es el fiscal general del Estado el que ha valorado todos los elementos y en base a eso ha dictado su requerimiento acusatorio. ¿No les parece lógico, y yo no sé qué tipo de asesoramiento le dan al expresidente o realmente quiere hacer esto, cuando tiene la oportunidad de explicarle jurídicamente al fiscal general del Estado y decirle todo lo que él crea que debe decirle, no lo hace, simplemente, como en el pasado, omite cumplir sus responsabilidades. Y hoy no le dice al fiscal general del Estado qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo en este caso. Él tiene que circunscribirse a, en el marco del probable juicio de responsabilidades, a decir lo que hizo y a decir lo que no hizo jurídicamente. Todo lo demás, él está en su derecho de decir lo que quiera, escribir, hacer política. En muchas declaraciones él ha mezclado absolutamente todo. Quiere mezclar un tema jurídico, como lo he explicado, con temas de la democracia, con el 21F, con la demanda marítima, con su condición de vocero. Es decir, bueno, si quiere hacerlo, vivimos pues en un régimen democrático, que lo haga, que siga haciéndolo a los 4 vientos, pero nos corresponde decirle como abogados del Estado que sigue omitiendo su responsabilidad de responder por lo que hizo y por lo que no hizo. Y yo creo que todas las autoridades de los distintos niveles harán pues lo propio en la instancia y en la jurisdicción que les competa. Cada quien tiene que responder por lo que hizo y por lo que no hizo. Su procurador, ya para finalizar, y aclarándole un poco, así como usted habló en esos términos que la gente le puede entender, la defensa de don Carlos Mesa también decía que fue una mala defensa que se hizo en este arbitraje, que dejaron ganar a Chile, y usted hace unos instantes nos decía que no es un tema de ganar o perder, es un tema de cumplir y ver más bien y tratar de negociar un poco los montos, que es lo máximo que se podía hacer. Es un tanto falta de desconocimiento porque, como usted mismo lo mencionaba, no solamente
ya salió como una bandera política don Carlos Mesa, como una bandera del 21F, sino que también dijo que Bolivia le dejó ganar a un país con el que tenemos un proceso en el tema marítimo. ¿Tiene algo que ver estos temas o es el desconocimiento definitivamente que nos lleva a hablar, por ejemplo, de esa mala defensa y que se podía ganar o perder en este caso? Ivonne, imagínese la aberración que ha tenido que escuchar la ciudadanía cuando la defensa del expresidente Mesa ha dicho incluso que el Estado ha hecho todo lo posible por perder este proceso solamente para aniquilarlo políticamente. Imagínense semejante aberración. Segundo elemento, hace un montón de alusiones a la presencia y a un supuesto apretón de manos y a miradas muy felices entre el abogado Andrés Hanna, que es abogado de la empresa Quiborax, y el Procurador General del Estado. Y eso se mediatiza. ¿Sabe acaso, o quizás sería bueno que sepa la población, que ese señor Andrés Hanna, abogado, es abogado de la empresa Quiborax desde el año 2004, desde cuando él era presidente, desde el año 2004. ¿Y acaso el 2004 siquiera se vislumbraba la demanda de Bolivia, la demanda marítima contra Chile? ¿Acaso se vislumbraba que Carlos Mesa iba a ser el vocero de la demanda marítima? ¿O acaso se vislumbraban los resultados de todo este proceso? Por supuesto que no. Entonces eso muestra una vez más la mala fe con la que actúa. No es problema de Bolivia si ese señor Andrés Hanna más adelante es asesor del gobierno de Chile en la demanda marítima. Y imagínese, Ivonne, que usted, otro ejemplo, y disculpe, ojalá no pase, supongamos que usted se divorcia. Usted va a enfrentar un divorcio, toma la decisión de divorciarse de su esposo. ¿Acaso usted puede contratarle el abogado a su esposo en el divorcio? ¿Acaso usted puede controlar eso? Eso es absurdo. O sea, Bolivia no tiene nada que ver con la defensa, con quienes sean los abogados. Bolivia se va a relacionar con quien esté acreditado legalmente en representación de la empresa con la que tiene un litigio. Si ese señor fue Andrés Hanna y más adelante fue asesor de Chile en la demanda marítima, no tiene absolutamente nada que ver. No hay un hilo conductor. El único hilo conductor es simplemente la mala fe y la idea de lanzarle a la población ideas pretendiendo politizar este tema, porque hemos visto reiteradamente que si algo hace Carlos Mesa es hablar absolutamente de todo, cuando debería circunscribirse a explicarle a las autoridades lo que hizo y lo que no hizo en relación a este arbitraje. Y por cuerda separada, todas las autoridades tendrán que hacer lo propio en la instancia y en el nivel que corresponde. Subprocurador, ya no tenemos más tiempo, le agradecemos muchísimo por llegar al programa. Y claro, la pregunta es por qué don Carlos Mesa no hizo las auditorías que le correspondían y que mandaban la ley. Esa preguntita todavía no la ha respondido ni a la Fiscalía. Gracias, Subprocurador. A usted, Iván, muchas gracias. Ivonne, es un placer estar acá y un saludo a todos nuestros compatriotas en todo el territorio. Bien, una goleada de Francia en el Mundial. En la final 4-1 está ganando Francia.